Soy Raquel Velasco, psicóloga del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos y bienvenidas al taller de hoy, en el cual hablaremos sobre herramientas de autoconocimiento personal para manejar y superar una entrevista de trabajo con la mayor eficacia posible y con la mejor seguridad. El taller va a tener una duración aproximada de 30 minutos y mientras yo hable podréis ir dejando vuestras preguntas pinchando en el símbolo de interrogación. Al final del taller dedicaremos unos minutos para contestar algunas de ellas. Además, recordad que también podéis descargaros un resumen del contenido del taller clicando en este icono que os mostramos ahora mismo y que podéis ver este documento en la misma pantalla donde estáis visionando el taller. Estamos seguros de que este documento será muy útil para consultarlo ahora mientras estéis en el taller y después. Con todo esto vamos a empezar y lo primero es sabiendo de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a explicar qué es un proceso de selección, lo que es una entrevista de trabajo, las distintas fases que podemos encontrar en una entrevista de trabajo, los tipos de entrevista que puede haber en esas fases, recomendaciones para poder ir preparados a esa entrevista y sobre todo qué no hacer en una entrevista. Además dedicaremos un clúster a las preguntas trampa que podemos encontrarnos en este tipo de procesos. Y con este guión vamos a comenzar dando una explicación de qué es un proceso de selección. Un proceso de selección empieza cuando una empresa necesita cubrir un puesto y se inicia este proceso, que suele constar de estas fases que vemos en la diapositiva. En primer lugar, lo que va a hacer la empresa es hacer una descripción del puesto, con las funciones que vamos a tener. Y se van a identificar las competencias y requisitos que va a tener el entrevistado. Con esta descripción se va a hacer lo que empezamos a llamar una publicación de la oferta y una criba curricular. Esta primera etapa de la criba curricular la podemos ver de dos maneras distintas. Una de manera automática a través de, por ejemplo, los portales de empleo que nosotros conocemos y que a partir de ahí van a hacer ciertas coincidencias entre el puesto de empleo y lo que el entrevistado tiene en el perfil de esa web. También lo que puede ocurrir es que hayamos dado nuestro currículum a un contacto, físicamente hablando, y entonces lo que hagan es validar la información básica que se va a necesitar para cubrir ese puesto. Entonces, esas pruebas de cribado que vamos a decir se pueden hacer pues oralmente en esa misma comunicación, a través de una llamada, a través de un test o a través del perfil que tengamos en esa red profesional. Esto que dará paso que una vez pasado esa primera criba en la que nosotros somos, vamos a decir, sujetos pasivos, no tenemos nada que aportar, iremos a la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es la técnica utilizada por excelencia en el proceso de selección y es una reunión organizada con un objetivo muy claro. El entrevistador busca evaluar al candidato para ese puesto, mientras que el entrevistado busca ser la mejor opción a contratar. ¿Qué tenemos que saber sobre las entrevistas? Lo primero y tener claro es que es una conversación que va a estar estructurada y que va a estar bajo el control de un entrevistador o una entrevistadora. ¿Esto qué va a suponer para el entrevistado? Pues que va a producir situaciones tensas e incómodas que nos van a hacer reaccionar muchas veces de una manera que no nos gustaría, ¿no? O que no nos sentimos del todo cómodos en ese proceso y al final nos ponemos nerviosos, podemos dudar, no sabemos qué decir y al final nos vemos encorsetados, como poco naturales. ¿Qué ocurre? Que al final no proyectamos la imagen real o exacta o natural que nosotros tenemos, sino que a veces puede sonar un poquito impostada. Para que esto no ocurra y no haya esa diferencia, vamos a ver algunas de las cosas que debemos de llevar preparadas para esta entrevista, ¿vale? Para eso vamos a ver qué tipos de entrevista nos vamos a encontrar y vamos a enumerarlas.
Como veis en la diapositiva, hay distintas formas y hay distintos formatos dependiendo del formato en el que se haga, los participantes, los entrevistadores que haya o el número de entrevistadores, la estructura que se dé y el objetivo. Según el formato, no hay mucho que decir, ¿no? Hay una forma más presencial, cuando el candidato se desplaza a la sede de la empresa, o a distancia online, ¿no? A través de una videollamada que cada vez hemos visto, yo creo, cada vez más comunes. Se está imponiendo ese estilo de formato. Luego podemos diferenciar según el número de entrevistados. Y entonces aquí está la individual, la que ya conocemos, ¿no? Comúnmente, la más habitual, en la que el entrevistador se centra en el entrevistado, o también la entrevista grupal, ¿no? En la que dependiendo del puesto, se puede decidir que es mejor hacer una entrevista grupal, ¿no? En este caso, pues está el entrevistado con más entrevistados y se realiza en una misma sesión, ¿vale? Otra cosa que puede suceder es que haya un entrevistado, pero varios entrevistadores. Esto es lo que se llama entrevista en panel. Es aquella en la que el candidato se va a enfrentar a las preguntas de varias personas que están enfrente de él, ¿vale? En la misma sesión. Y la otra es las entrevistas encadenadas, en las que también hay varios entrevistadores, pero lo que va a ocurrir es que el entrevistado va a tener un cara a cara individual con cada uno de ellos. Otra forma de definir las entrevistas y los tipos de entrevistas que hay es según la estructura. A veces vamos a ver cómo las entrevistas son muy estructuradas. Todos los entrevistados van a pasar por las mismas preguntas de la misma manera en el mismo tiempo. Luego va a estar las entrevistas que son no estructuradas, es decir, que esto va a ser determinado según estemos en esa situación por el entrevistador y la entrevistadora. Y entonces lo que va a ocurrir es que es una estructura como más libre, cuyo desarrollo discurre por donde se considera más adecuado, ¿no? Se suelen utilizar en aquellos casos en los que se busca indagar sobre las habilidades personales. Imaginaos que yo ya tengo las habilidades técnicas de la persona y lo que quiero conocer es un poquito más, cómo se movería en un ambiente de trabajo. Entonces, lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos es que es mixta, ni muy estructurada ni muy no estructurada, sino que se va combinando las dos modalidades para ir sacando desde información técnica a información más personal y comprobando que se van reuniendo las habilidades que se van pidiendo. Por último, tendríamos otro tipo de entrevistas que llevan a ser más por objetivos, no son más profundas. Entonces esto va a determinar el puesto al que vamos a ir. Por ejemplo, hay algunas entrevistas muy centradas en competencias técnicas, ¿no? Estas habilidades que la persona sí o sí necesita para ese puesto y que se van comprobando a través de pruebas. Otra es la entrevista de tensión. Aquí lo que se va a intentar es que el entrevistador va a tratar de poner en situaciones difíciles a esa persona para poder comprobar ciertas habilidades, ciertas skills, como se dice en recursos humanos, en los que a lo mejor estamos buscando la capacidad de solucionar problemas, la capacidad de manejar la tensión o el estrés. Y por último, también podemos ver entrevistas en las que se centran ya en una habilidad concreta, que es la creatividad. Entonces, esta suele ser una entrevista no estructurada en la que se trata de buscar el lado como más creativo, más innovador, poner escenarios en los que se puede ver el candidato o la candidata y cómo los iría valorando o gestionando. Por ejemplo, esto se ve mucho en puestos de trabajo poco convencionales o que son de nueva generación o que no son muy definidos, ¿no? Que van a estar en contactos con distintos equipos, sistemas, etc. Bien, una vez que conocemos los tipos de entrevista, vamos a ver las fases. Aquí vamos a ver cuáles son las fases que nosotros tenemos que tener en cuenta ya cuando estamos allí, ya estemos en una entrevista con distintos entrevistadores, estemos en una entrevista grupal, da igual el tipo, que vamos a pasar por este tipo de situaciones, ¿vale? Lo primero va a ser el saludo,
¿no? Es la primera impresión que vamos a dar personal, que van a tener de nosotros y que ya veremos cómo la tenemos que abordar. Después, normalmente suele haber una charla introductoria. Todas las personas que están haciendo esas entrevistas saben que las personas vienen con algo de tensión, entonces lo que intentan es que esos nervios o ese romper el hielo pueda surgir para poder tener a la persona un poco menos encorsetada, ¿no? Para poder hacer un trabajo más, vamos a decir, más colaborativo a la hora de ver su perfil. Y entonces así vamos dando como una respuesta más de confianza y la persona se puede ir relajando. Después va a haber una conversación sobre el puesto. Aquí las dos personas conversaréis o en un entorno grupal sobre el tipo de trabajo que se va a hacer, las condiciones de trabajo, las funciones del puesto. Posteriormente, normalmente lo que van a hacer es ver y recoger la información personal que tenemos para poder evaluar el perfil profesional. Es decir, se va a preguntar sobre experiencias laborales, formación, motivación y otro tipo de información que venga acorde con el puesto de trabajo. Y después de todo esto habrá un final de entrevista, que es el momento que siempre hay que intentar preguntar dudas que tengamos, y la despedida, ¿no? Que sobre todo vamos a ver que vamos a necesitar intentar que siga el contacto, ¿vale? En una despedida, en una entrevista de trabajo, siempre vamos a intentar que haya un contacto posterior. ¿Y esto por qué será importante? Porque tanto para recibir un sí o recibir un no es importante, ya que esas mismas personas que nos han entrevistado en algún momento nos pueden dar un feedback positivo sobre lo que nosotros tenemos o que mejorar o que nos ha hecho entrar en esa empresa. Así que eso siempre vamos a intentar tenerlo. Entonces vamos a empezar con las recomendaciones. ¿Vale? Lo primero, llega puntual, ¿cómo no? Llega a tiempo o con unos minutos antes, ¿vale? No solo porque eso se va a valorar como un signo positivo, sino porque también cuanto más apurados vayamos a una entrevista de trabajo, es más fácil que vayamos con nervios, que se nos olviden cosas, que no nos sintamos ubicados, que no conozcamos el espacio. Muchas veces no nos avisan qué tipo de entrevista vamos a tener, entonces saber si es grupal, no, el ir haciéndote con el entorno y el contexto, psicológicamente te da más energía y te estresa menos. ¿Qué podemos esperar en ese momento que nos vemos con los entrevistadores? Saludar de una manera apropiada. ¿Y qué es esto? Normalmente hay muchas reglas que parece que tenemos que seguir, pero yo siempre digo que lo importante es el poder enseñar a la otra persona que vamos con una buena predisposición, que estamos en una línea muy amigable y cooperativos y que vamos a estar en una buena disposición para todo lo que ocurra en esa entrevista. ¿Qué es lo habitual que se suele recomendar? Estrechar la mano, mirando a los ojos y con una sonrisa. Sobre todo también esto de la sonrisa sin ser demasiado efusivos, ¿no? Una sonrisa cálida en la que nosotros podamos ejercer un poco de sensación de confianza, ¿no? Entonces, normalmente la sonrisa para los reclutadores es importante y es un fallo importante no poder sonreír. Sí que es verdad que por los nervios se entiende que a lo mejor no vamos a estar alegres, por lo tanto no hace falta tanta efusividad, pero sí de vez en cuando, aunque sea una sonrisa tímida, está bien que tengamos con esa persona, porque nos ayuda a mostrar cercanía, confianza y algo de seguridad. Algo que por educación y protocolo sí recomendamos hacer es que si nos vamos a sentar esperemos o a que nos ofrezcan la silla o que la otra persona se siente, ¿vale? Es una manera de decir educadamente lo que os decía antes, que estamos en una predisposición y que estamos atentos a lo que nos vaya a ir demandando esa entrevista. Lo importante también, ya que imaginaos, estamos en esa situación, hemos llegado puntuales, vamos y hemos saludado muy bien, es que cuando ya nos sentemos, cuidemos la postura. Es fundamental también transmitir una postura de estar
abiertos, predispuestos, pero no demasiado tirados en esa silla, no como dando una sensación de pasotismo, tampoco una rigidez extrema, ¿no? La gente muchas veces la ves como muy encorsetada, como que no son capaces ni siquiera de poder apoyarse en esa silla. Intentemos sentarnos lo más erguido posible, ocupando la silla y de una manera cómoda. Muchas veces podemos estar mostrando interés y eso nos va a hacer acercarnos, pero intentar no comernos esa distancia personal que tenemos con la otra persona, ¿vale? Luego, siempre como comunicación no verbal, cuando estamos sentados en esa silla, se recomiendan varias cosas. Yo creo que esto a veces es más como te sientas tú más cómodo, porque normalmente se dice que no hay que ni cruzar los brazos, ni cruzar las piernas, ni tener este tipo de poses. Entonces, en la medida que podamos, intentamos evitarlo, pero no os preocupéis si en algún momento os sorprendéis a vosotros mismos teniendo un comportamiento no verbal que os parezca salido de tonos. Nos incorporamos, nos ponemos otra vez en la actitud que tenemos inicial y no pasa nada. Una cosa importante, mantener el contacto visual. Aquí sí que es importante mirar a los ojos, ¿no? Y tampoco en una actitud como desafiante, como muchas veces cuando llegamos a la entrevista de trabajo, cuando intentamos mostrar seguridad, nos vemos como con una posición o una postura muy desafiante y con unos ojos como un semblante muy altivo, ¿no? Como muy soberbio. Intentemos evitarlo, ¿vale? No estamos ahí para imponer como una posición de poder, sino como una posición de predisposición, ¿vale? Valga la redundancia. Entonces, al tener esa mirada, también que vamos a intentar una escucha activa. ¿Esto qué va a significar? Que vamos a intentar tener una escucha a lo que nos preguntan, nos demandan, pero además vamos a intentar mantener un volumen al hablar adecuado, ¿vale? Aprovechar el volumen para enfatizar mensajes, la comunicación no verbal y también el intentar destacar un mensaje. Si yo os hablo en este monótono, de esta manera, todo el rato igual, parece que al final no, estoy aburrido. Y recordad que la persona que está haciendo esas entrevistas seguramente lleve varias, seguramente la espontaneidad la agradezca, el ser lo más naturales posibles, pero sobre todo el encontrar una persona que está viva, ¿no? Que está activa. Entonces, el controlar el tono de voz, el intentar hacer como esta sonoridad a la hora de hablar y enfatizar es importante. Nos demuestra ya que esa persona está teniendo habilidades interpersonales durante esa entrevista. ¿Qué más recomendamos? Participar en la conversación y mostrar interés sobre la empresa y en el puesto de trabajo, ¿no? Si la entrevista es con más de una persona, es en panel, por ejemplo, es decir, que hay más entrevistadores, no nos quedemos mirando solo a la persona que hemos detectado que es a lo mejor la jefa más importante de la empresa. Intentemos mirar a todo el mundo, intentemos preguntar a distintas personas, ¿no? Y luego siempre digo, y os lo voy a repetir varias veces en este taller, mirad la página web de esa empresa. Hay mucha información sobre valores de la empresa, sobre códigos de ética, de conducta, en qué invierten el dinero. Hay muchas cosas que podemos ver que nos pueden dar mucha información de la empresa y con la que podemos charlar con el entrevistador o la entrevistadora que tengamos al lado. Entonces participa en la conversación y da ese extra que podemos tener si conocemos bien el sitio al que vamos. Y si no lo conocemos, como es en muchos casos, pregunta. Pregunta sobre ella. Lo que hubieras indagado en internet, pregúntalo también en esa entrevista. Lo que hemos dicho antes, apóyate en los gestos, haz una buena comunicación no verbal, reforzar en las manos, como estoy haciendo a lo mejor yo ahora, e intenta sobre todo también no moverte en exceso. Lo mismo, una energía equilibrada es lo que hay que hacer siempre, es lo que hay que intentar siempre, ni en exceso ni en defecto quedarnos de una manera como demasiado tensa. Por último también lo que podemos decir es que
hay dos cosas que es más importante, las dos últimas en las que yo voy a hacer hincapié. Una, seguir las pistas acerca de las cualidades que buscan las empresas. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque al final, cuando nosotros vamos a una oferta de empleo y vamos a una entrevista de trabajo, tenemos que saber que aunque creamos que están buscando a la mejor o al mejor, están buscando a la persona que sea más acorde con el puesto y la empresa en la que estás. Es decir, hay muchas personas que destacarán por habilidades técnicas, pero a lo mejor en habilidades personales, es decir, para luego estar en el grupo o para luego estar en ese espacio de trabajo, ven a lo mejor los entrevistadores o entrevistadoras que no va a cuajar, que no va a ser compatible con el equipo de trabajo. Entonces, muchas veces vamos a la entrevista, nos rechazan y creemos que es que no hemos dado la talla, pero en realidad no sabemos lo que hay detrás, no sabemos cuál es el equipo de trabajo, no sabemos lo que han valorado en todas las entrevistas. Por eso es importante que nos metamos en las páginas web, veamos los códigos de conducta, lo que va a querer de nosotros en habilidades personales ese tipo de trabajo y también preguntarlo en la entrevista. Voy a trabajar con distintos equipos, voy a ser yo una persona que individualmente haga una toma de decisiones importante, porque así nos dará también pistas de lo que ellos están buscando. Esto es un acuerdo. Al final hay un puesto de trabajo, tú eres una persona que está siendo entrevistado y tenéis que llegar a un acuerdo entre el objetivo de uno y la información de la otra persona. Así que es importante saber eso, los códigos de conducta, los valores, indagar sobre la empresa e intentar preguntar sobre ello. Así vamos a tener una descripción más completa. Y por último, en lo que nos vamos a centrar aquí es que vamos a intentar identificar o se va a intentar identificar en tu currículum tus puntos fuertes y tú los tienes que conocer lo mejor posible, ¿vale? Para eso vamos a intentar hacer unos ejercicios, unas propuestas de trabajo que te pueden ser útiles para ello, ¿vale? Pero sobre todo vamos a intentar transmitir toda esa información al entrevistador. Bien, ¿cómo solemos hacer eso? Aquí he puesto 3 preguntas. Cuando nosotros intentamos definir nuestros puntos fuertes, nuestras áreas de mejora o nuestras debilidades, vamos a decirlo así, nos hacemos preguntas como muy directas, ¿no? Intentamos un autoconocimiento muy directo. Pues, por ejemplo, ¿en qué soy buena o buena? 3 cualidades que me pueden definir. Esas son preguntas que nos puede hacer un entrevistador o una entrevistadora, pero nosotros tenemos que hacer un proceso de introspección y de indagación, porque cuando nos hagan estas preguntas tenemos que saber muy bien por qué lo decimos y en qué lo estamos argumentando. Por eso yo siempre digo que los puntos fuertes hay que explorarlos de una manera menos directa, no con esas preguntas, sino irnos a nuestro estilo de vida para saber cuáles son nuestros recursos, qué es lo que nosotros vamos a aportar. Esto es lo que se llaman las habilidades transversales, soft skill o habilidades personales que se van a poner en nuestro lugar de trabajo. Si yo soy una persona creativa, voy a ver que al final eso lo voy a poder trasladar en mi trabajo. Por eso muchas veces nos encontramos con preguntas sobre hobbies, sobre lo que hacemos en nuestro tiempo libre, porque están buscando de una manera directa lo que nosotros ya habremos indagado de una manera indirecta. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bien, como decimos, disculpad, os voy a hacer unas propuestas de trabajo. Vamos a ir con la primera, ¿vale? La primera es la exploración de fortalezas y esta es la propuesta de trabajo. Normalmente para explorar las fortalezas lo que vamos a hacer es ¿en qué soy bueno? Bien, vamos a darle la vuelta. En internet muchas veces vais a encontrar, y yo os aconsejo que hagáis, es importante trabajar con adjetivos. Muchas veces siempre vamos a oír en las entrevistas de trabajo que soy una persona perfeccionista, que soy exigente, que intento dar lo mejor. Perfecto, seguramente lo eres, pero seguramente eres muchas más cosas y me parezca más interesante un discurso que yo no haya escuchado. Para eso, en internet podemos indagar listas de adjetivos. Por ejemplo, entonces nos hacemos con una buena lista de adjetivos y nos vamos a este cuadro que ponemos aquí. Disculpad.
a este cuadro de aquí. ¿Y en qué lo vamos a dividir? Pues la idea es que cuando vosotros estéis solos y solas en vuestra casa, en vuestra intimidad, podáis ir poniendo vuestras aficiones, experiencias de vida que os hayan resultado duras en vuestra vida y experiencias profesionales. Esta última columna la vamos a dejar para la siguiente propuesta. ¿Qué hacemos con esto? No nos damos cuenta de que la mayoría de las cosas que hacemos en nuestro día a día requieren unas habilidades, que nosotros tenemos unas habilidades que aportar. Entonces esto es importante. ¿Qué podemos hacer para poder buscar en nuestras aficiones o en nuestras experiencias de vida esas habilidades? Bien, imaginaos que yo cojo una lista de adjetivos cualquiera de internet y yo me pongo a ver mis aficiones. Ejemplo, el deporte. Entonces me empiezo a preguntar, ¿qué dice de mí que yo haga deporte? Y intento poner 3, 4 adjetivos de una persona, de las habilidades que puede tener una persona que hace deporte. Pues por ejemplo, es competitivo, está enfocado a objetivos o sabe trabajar en equipo. Bien, luego vamos a experiencias de vida, a otro tipo de experiencias que hayamos tenido y las vamos poniendo y vamos rellenando el cuadro de la misma manera. Pues cuando cuido a un familiar, empatía, constancia, responsabilidad, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Cuando nosotros hayamos rellenado ese cuadro, y recordad, todo lo que queráis poner está bien, cuando empiezan a repetirse adjetivos en las aficiones y en las experiencias de vida, los voy a marcar. ¿Por qué? Porque cuanto más se repite ese adjetivo, es más fácil que realmente nosotros lo tengamos. Y luego ya con ese adjetivo nosotros nos lo llevamos a nuestra vida diaria. Vale, por ejemplo, soy una persona enfocada a objetivos. Imaginaos que eso sale en varias experiencias de vida o aficiones. Seguramente esa forma de llevar mis aficiones también salga en mi trabajo. También pueda decir a esa persona, soy una persona enfocada a objetivos. Y entonces ya nos estamos saliendo del típico discurso de autoconocimiento que llevamos a las entrevistas de trabajo y le estamos dando a ese entrevistador o entrevistadora una cualidad y un argumento en el que nosotros nos apoyamos para eso. Lo mismo vamos a hacer, pero con nuestro currículum. Y esta es la siguiente idea. Muchas veces cogemos nuestro currículum y lo definimos por el puesto de trabajo. Ya, pero no son lo mismo que las funciones. Yo puedo ser dependiente de un comercio, ¿no? Y esto es la definición, el titular, pero no es lo que yo hago en funciones. Yo en funciones atiendo a clientes, gestiono stock, ordeno y limpio el local del comercio. Como veis, tenemos que saber muy bien dentro de cada puesto qué funciones he hecho, hacer ese ejercicio de, vale, pues yo he atendido al público, he gestionado stock. Esto dice muchas habilidades de mí y esto también tenemos que tenerlo en cuenta porque nos lo pueden preguntar, ¿no? ¿Qué he cogido como habilidades? Habilidades de venta y comunicación, trabajo en equipo, compromiso con las tareas encomendadas, organización. Entonces, como veis, cuanto más me explayo en este tipo de ejercicios, más autoconocimiento voy a tener, más seguridad sobre lo que yo puedo aportar a un puesto de trabajo que ya he leído, he visto en internet y sé lo que puedo dar yo o aportar a esa situación. Bien, os recomiendo que lo hagáis y que estéis muy abiertos a hacer este tipo de recomendaciones, ¿vale? Ahora, ¿qué no tenemos que hacer en una entrevista de trabajo? Ya hemos hecho el proceso de autoconocimiento, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿qué no hacer? Vamos a ir sobre esto, yo creo que todos y todas lo tendremos claro, no ser escueto en las respuestas, intentar evitar el sí y el no en la medida que se pueda. Intentar también no mentir, ya hemos hecho un autoconocimiento, muchas veces lo que os digo, no piden no piden a la persona perfecta, piden que tenga coherencia y que pueda estar acorde a un equipo de trabajo, por lo tanto mentir seguramente no sea necesario. ¿Qué no tenemos que hacer? Por supuesto, y que lo vemos mucho, hablar mal de otros jefes o compañeros, sobre todo sin justificar, ¿no? Hay muchas formas de hablar de entornos de trabajo que han generado tensión o de los que hemos salido molestos sin tener que hablar mal de nadie.
cosas. Preguntar sobre el salario es algo que muchas veces no está bien visto, aunque yo recomiendo que sí que hay que intentar por lo menos mínimo saber cuándo, en qué momento del proceso nos van a decir todas las condiciones del trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que ya a veces hay personas que pueden estar preguntando por las vacaciones directamente o incentivos. Intentar que todas esas preguntas que tenéis que hacer las justifiquéis bien. Otra cosa de comunicación no verbal no hacer: tapar la boca, no esconder las manos, interrumpir demasiado o distraerte, ¿vale? También, por último, algo importante: muchas veces pasamos de un lenguaje positivo verbal y no verbal a una familiaridad en exceso. Intentad evitarlo. Estáis en un momento en el que se os va a exigir algo. No es momento, a lo mejor, de estar con esa familiaridad que podemos tener en nuestra vida social. Bien. Y por último, vamos a dedicar un pequeño momento a las preguntas trampa. Seguramente se os ocurrirán muchísimos a vosotras y a vosotras. Nosotras hemos recogido estos. Por ejemplo, ¿qué contestaríamos cuando nos preguntan cuál es la relación con tu jefe o qué era lo que menos te gustaba de él o de ella? Que os pregunten esto directamente o de esta forma tan abrupta no significa que tengamos que contestar de esta manera, y podemos mantener una distancia con ello. Muchas veces nos lo pueden preguntar como una trampa, o muchas veces les puede interesar porque a lo mejor en el trabajo anterior hemos estado poco tiempo y quieren saber por qué nos estamos moviendo. Entonces es importante que aquí mantengamos un equilibrio. ¿Qué podemos contestar? Pues podemos decir que a lo mejor si hemos tenido mala relación o no hemos acabado de una buena forma y creéis que pueden estar al tanto de ello, que eso puede ser también, vamos a intentar hacer afirmaciones del tipo de: bueno, el equipo era muy complicado, había muchas diferencias técnicas en lo que teníamos que hacer y a lo mejor no supimos compenetrarnos en lo que debíamos. Intentar siempre hablar de nosotros, nunca culpabilizar ni a unos ni a otros, no entrar en desvalorizaciones ni en conflictos. Intentar simplemente que os parecía que podía haber otro tipo de empresas que os pueden dar un equipo de trabajo en el que tus habilidades se puedan desarrollar o aumentar, y que ese puede ser el objetivo que estés buscando ahora mismo. ¿Qué hobbies tienes? Os lo pueden preguntar. Recordad que muchas de las cosas que nosotros llevamos como fortalezas están relacionados con nuestros hobbies. Así que no dejéis o no esperéis que os lo pregunten. Podéis vosotros decirlo: soy una persona que tiene este tipo de inquietudes, este tipo de habilidades, y siempre lo he visto que he podido desarrollarlo en este tipo de hobbies. Entonces ahí verá que ese autoconocimiento que tú tienes por ti mismo puede ser también una forma de demostrar que eres capaz de analizar el ambiente y que eres capaz de saber cuáles son tus puntos fuertes, ¿no? Otra pregunta que podemos encontrarnos: ¿cuánto crees que debes cobrar? Vale, esto en muchos puestos es necesario y es algo que se piden, sobre todo cuando ya pasamos a distintos puestos cada vez más altos, vamos a decir. Búscalo en internet en la medida que puedas, más o menos, y di un intervalo, ¿vale? Un intervalo que tú creas que está acorde con la realidad y con lo que tú quieres ganar. Esa es la idea, ¿vale? Ten muy claro cuál es la horquilla en la que tú te ves adecuado o que te ves conforme, y siempre añade: esto podría también verse influido por las condiciones de trabajo, por el equipo con el que esté y por la motivación que genere las funciones que tenemos, para que no quede la visión de que solo nos interesa eso. Otra pregunta que podemos hacer es: ¿puedes contarnos, me la he saltado, voy a volver a ella, ¿puedes contarnos algún error que hayas cometido y cómo lo resolviste? Esto es importante también saber, que lo que tenemos que decir aquí es hablar sobre una tarea o una función que nos haya costado empeño y trabajo el saber desarrollarla y que hemos conseguido desarrollarla, ¿vale? No entramos en conflictos con compañeros, no entramos en conflictos con jefes, no entramos en problemas que hayan surgido que no podemos resolver, sino algo que siempre nos dé la sensación de que hemos desarrollado competencias nuevas. Todos tenemos una situación así.
Y por último, ¿qué es lo que te interesa de este empleo? Aquí es importante que hablemos de la cultura de la empresa, de los valores que tenemos, de los valores que están acordes con la empresa y que podamos hacer algo de speech sobre esa empresa y sobre ese acuerdo que os digo, entre lo que tú quieres y dónde vas a trabajar. Además, si os parece que hay más preguntas trampa, en internet hay muchos documentos también sobre preguntas de entrevista de trabajo. Yo os aconsejo que hagáis un poco de role-playing en vuestras casas, que deis esas preguntas a alguien y que vosotros vayáis practicando. Es lo fundamental y además puede ser algo más divertido. Esto sería todo para el taller. Es importante que recuerdes que una entrevista de trabajo es una oportunidad y es una forma de darse a conocer también a sí mismo y de sacar información para ti que sea valiosa. Y que recuerda que estas expectativas que tiene la empresa y las tuyas tienen que llegar a un acuerdo. No te tomes a nivel personal nada de lo que ocurra ahí y recuerda que si a veces nos dicen no, tal vez tendremos que evaluarnos, pero que no recaiga en tu autoestima ese no. Y con esto ya habríamos terminado el contenido del taller. Ahora dedicaremos unos minutos a algunas de las preguntas que habéis hecho. La primera de ellas, ¿algún tip para venderse de cara a la pregunta ¿por qué crees que eres el mejor candidato? Yo aquí siempre apelo a lo mismo, sé que lo he repetido varias veces en el taller, os lo voy a volver a repetir. Lo mejor que podemos contestar aquí es viendo cómo funciona esta empresa, encontrando y cómo va vuestra cultura de empresa, creo que soy el mejor candidato porque considero que reúno estas habilidades, esta forma de trabajar y que he cumplido estas funciones. No tienes que decir que eres el mejor en algo, tienes que dar conocimiento de que tú sabes a qué sitio vas, sabes lo que se espera de ti y tienes la seguridad de que puedes aportar. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué contenido sería el correcto para incluir en una carta de presentación? ¿Qué información es relevante incluir? Vale, en las cartas de presentación pueden diferenciarse mucho dependiendo del entorno en el que estamos. Si hablamos de aquí España, que no tiene por qué ser lo mismo que en otros países, vamos a decir, yo os aconsejaría que hubiera una presentación muy escueta a nivel personal y a nivel de técnica, ¿vale? Muy escueta y siempre una predisposición final de que estás abierto o abierta a cualquier pregunta que quieran realizar y que estás en contacto para ellos siempre que quieran, ¿vale? ¿Cómo afrontar la pregunta ¿por qué quieres cambiar de empleo? Vale, yo creo que muchas veces esto sin miedo, sobre todo ahora mismo que estamos en un entorno muy cambiante y que todos estamos más abiertos a distintas posiciones, yo creo que sobre todo centrarte en algo positivo. Ya sé que muchos cambios de empleo pueden ir porque sintamos que nos van a despedir incluso o sintamos que no hay una buena relación. Pero volvemos a lo mismo, en vez de enfocar la pregunta en ¿por qué quiero cambiar de empleo? En mi experiencia profesional, enfócalo en la empresa. He visto esta oferta de empleo, me ha parecido muy interesante porque voy a tocar este tipo de funciones y estoy muy dispuesto a querer realizarlas. O por ejemplo, si son las mismas funciones que he realizado en otra empresa, volvemos a lo mismo. Me gustaría saber si en otras empresas se funciona de la misma manera o se realiza esto igual y realmente me gustaría estar envuelto en un nuevo proyecto, ¿vale? No tiene por qué ser malo, es la actitud que llevemos hacia esa pregunta. En las preguntas de ya hemos hablado de tu currículum y experiencia, ahora cuéntanos algo sobre ti, ¿cuál es la mejor respuesta? ¿Hablar de tu vida personal o hablar de tus hobbies? Depende de lo que a ti te resulte más interesante. En el sentido de muchas veces lo mismo, no es un acuerdo, entonces quiere decir que seguramente para una empresa en concreto hablar de tus hobbies va a ser más relevante porque has visto que tienen ciertos valores, porque a lo mejor incluso tienen destinadas ciertas políticas o ciertas sociedades a ciertas cosas benéficas y entonces sabes que coinciden y que por ahí podéis a lo mejor vosotros coincidir.
Por ejemplo, eso podría hacer que a lo mejor hablar de tus hobbies, si están alineados, sea más positivo. Otras veces, si crees que no ha quedado nada claro o que ha quedado algo, por ejemplo, pues he dicho que soy perfeccionista, pero yo creo que no he convencido del todo a esa persona, habla de algo personal, pon un ejemplo más. Y con esto hemos llegado al fin del taller. Y muchas gracias por vuestra atención y por la participación. Tras el taller os lanzaremos una pequeña encuesta de satisfacción. Dedicad unos minutos para responderla, ya que vuestra opinión pues, es muy importante para nosotros y para poder mejorar. Y sentimos no poder dar respuesta a todas vuestras preguntas. Si queréis ampliar información o tratar otros temas conmigo, podéis coger cita a través de la aplicación de Mi Sanitas en la pestaña Programas de Salud, Programas de Psicología. Recuerda que soy Raquel Velasco y que tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para coger cita. Y recordad, además tenemos en el Servicio de Prevención de la Salud otras especialidades como actividad física, maternidad o salud infantil. Un saludo y feliz día.